Buenos días con todos, somos el grupo 2 conformado por Leonardo Llanes, Anderson Soto, Matías Tomalá y Rodrigo Iglesias. El tema que vamos a presentar el día de hoy es entrada y salida de datos por consola. Para la entrada y salida de datos tenemos unos pasos previos que es datos de entrada, se da un proceso y datos de salida. Como es de nuestro conocimiento, Java está diseñada para funcionar en la mayoría de casos en un entorno gráfico o por medio de una interfaz gráfica. Sin embargo, es posible introducir datos solicitados por un programa determinado mediante el teclado y que aparezcan en la consola aplicando métodos de una clase. Para la entrada se puede hacer de dos maneras, ya sea en la misma clase main o creando otra clase, que sería lo más óptimo. Ahora vamos a ver unos pasos para la estructura de entrada y salida de datos en Java. Vemos aquí un ejemplo en el que está descrito los pasos. En el paso número 1 vemos que dice que crear una clase pública con el nombre entrada-salida. En el paso 2 creamos el método principal, el método main, que será el punto de entrada del programa. En el paso 3 importamos la librería scanner o el java.util scanner para manejar las entradas de datos. En el paso 4, declarar una variable scanner que será el objeto para capturar los datos. En el paso 5, utilizar el método println para imprimir mensajes o resultados en la consola. Y en el paso 6, cerrar el objeto scanner con la entrada .close para liberar los recursos. Ahora tenemos una explicación sobre lo que es la clase scanner. ¿Qué es la clase scanner? Es una herramienta común para la entrada de datos en Java. Pertenece al paquete de java.util. Permite leer diferentes tipos de datos como cadenas, strings, enteros, decimales y datos booleanos. En este ejemplo podemos ver en la línea que importa la clase scanner. Seguido define la clase principal, que es la clase main. Luego crea un objeto scanner para la entrada de datos. Mediante el system.out vamos a leer el nombre y también la edad del usuario. Y por último vamos a mostrar un mensaje con los datos ya capturados. Ok, precauciones al momento de leer datos en Java. Es importante tener en cuenta y cuidado al ordenar la lectura de datos de diferentes tipos en Java, ya que se puede producir errores al momento de combinar enteros o decimales con cadenas. Después de leer un valor numérico con métodos como nextInt o nextFloat, el buffer de entrada puede contener un salto de línea residual. Esto puede causar que una llamada posterior a nextLine le haya dicho salto de línea en lugar de captura la cadena esperada. Para evitar errores se recomienda limpiar el buffer antes de leer una cadena utilizando nextLine adicionalmente. También tenemos que la limpieza del buffer, luego de leer un float, se utiliza la lectura nextLine para limpiar el buffer antes de leer un string con nextLine. Y para evitar errores, al no limpiar el buffer, el programa puede no capturar la entrada del usuario como se esperaba y leer datos incorrectos o vacíos. El uso de buffer read. Buffer read es otra opción para la lectura de datos y es especialmente útil para aplicaciones que requieren un manejo eficiente de grandes volúmenes de datos, y este utiliza input string reader para leer desde system.in. En el ejemplo tenemos que importamos tres librerías, que en este caso son
java.io buffer reader, java.input stream reader y el java.io io exception. Luego tenemos que en la clase main tenemos buffer reader igual a new buffer reader, new input stream reader system.in. Luego tenemos el system.out donde le pedimos al usuario que ingrese un mensaje y luego tenemos el string mensaje igual a reader.line y finalmente tenemos el system.out.println con el mensaje recibido. Continuamos con la salida de datos y la escritura de datos por consola. Tenemos el uso del system.out.println. Esto es el método más simple y común para mostrar datos en la consola. Acepta texto y datos variables, lo que permite mostrar mensajes, resultados y diferentes tipos de datos. También tenemos el system.out.printf. El método printf permite controlar el formato de salida, especialmente útil cuando se requiere una presentación organizada de los datos, como tablas de valores numéricos con un número específico de decimales. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el que usamos println, bienvenido al sistema. Este mensaje aparecerá en una nueva línea. Este ln da un salto de línea para que no se escriba continuamente todo lo que nosotros estamos digitando.